En esta clase hablaremos del segundo viaje de Pablo a Jerusalén y de sus encuentros con un grupo llamado los legalistas. También hablaremos del motivo de su visita a Jerusalén y de por qué es importante que los líderes cristianos expresaran su aprobación de su ministerio. Y por qué es importante para el conflicto central de Gálatas. Por último, en este pasaje, Pablo expone algunos de los temas clave de su carta que deberemos comprender en adelante. Entonces, si recuerdas, en las últimas dos clases, hemos hablado de cómo Pablo es un siervo del evangelio de Jesucristo, que significa buenas nuevas de libertad del pecado, la muerte y el diablo por lo que Jesús ha hecho. También hemos hablado de cómo le preocupa que los gálatas se alejan de ese evangelio y se dirijan hacia otra cosa. Entonces, Pablo enfatizó de dónde recibió este evangelio, no de un grupo concilio que tomó algunas decisiones, como los rabinos o el Sanhedrin, sino de Jesucristo mismo. El evangelio fue una revelación, no una decisión o una invención de Pablo o de ningún otro. Esto es muy importante, porque parece que estos legalistas que han venido a molestar a los gálatas pretenden tener autoridad para su evangelio diferente del de Jerusalén. Pablo muestra que esto es una mentira. Como veremos con más detalle más adelante en la carta, estos legalistas les están diciendo a los gálatas que la buena nueva de Jesús no es tan importante como podrían pensar. Y que en realidad, para salvarse, uno también debe cumplir la ley, empezando por el rito judío de la circuncisión. Necesitarán seguir leyes especiales sobre qué alimentos comen, cómo se visten, qué días se reúnen para el culto. Necesitan ganar su salvación haciendo las cosas correctas y actuando de ciertas maneras diferentes. Jesús hizo su parte, tú tienes que hacer la tuya. ¿Y la autoridad detrás de todas estas cosas? La posición importante de algunos hombres importantes en una ciudad muy importante, aunque en realidad no apoyan esta enseñanza. ¿Les suena familiar todo esto? Los legalistas todavía están con nosotros hoy en todo tipo de formas. Recuerde, la Reforma Luterana fue solo la realización de que nuestra amada Iglesia Católica Romana había empezado a caer en la esclavitud de las reglas de los legalistas en el Vaticano en Roma y lejos de la revelación del Evangelio de Jesús. Hoy en día hay muchos pequeños Vaticanos haciendo exactamente lo mismo bajo muchos nombres. La carta de Pablo a los Gálatas es una carta para nosotros. Pues Pablo dice que cuando visitó Jerusalén, donde estaban reunidos los líderes de la iglesia, estos falsos hermanos se habían colado para espiar su libertad. Incluso dice que intentaban quitarle esa libertad y convertirlo en esclavo. Pablo describe una gran lucha y debate con estos legalistas delante del consejo de discípulos de Jesús. E incluso dice, nosotros no cedimos,
para mostrar que fue Pablo junto con los demás discípulos quienes lucharon contra este falso evangelio. Los verdaderos discípulos se aferraron al verdadero evangelio. Pero aquí es donde lo que aprendimos las 2 semanas anteriores realmente marca la diferencia. Fíjese que Pablo no está argumentando sobre la base del acuerdo de los otros discípulos. ¿Recuerdan lo que leímos en Gálatas capítulo 1, versículo 8? No dice, mi evangelio es el verdadero evangelio, porque Pedro lo dijo, o porque la iglesia de Jerusalén lo dice. Él dice, en esencia, las buenas nuevas fueron reveladas por Jesús. Y nadie, aparte de Jesús mismo, puede decir lo contrario. El Señor Dios es la única autoridad sobre su propia palabra. Y Jesús es la palabra. Pablo dice que a estos predicadores de la palabra, desde Pedro, pasando por Juan, Santiago y Pablo mismo, se les había encomendado el evangelio. Encomendar algo significa que el propietario de algo se lo da a alguien en quien confía, para que haga con ello lo que el propietario pretende. Por ejemplo, si yo te encomiendo las llaves de mi carro para que vayas a la tienda a comprar huevos y leche, yo no estaría muy contento contigo si en vez de eso te fueras en el carro a Cabo Rojo para ir a la playa. No es que esté en contra de que vayas a la playa o que ir a la playa sea algo malo en sí. El problema es que no es para lo que te confié mis llaves. Te di mis llaves con un propósito. Esto nos lleva al tercer punto importante de nuestra clase. Si el evangelio es la buena nueva acerca de Jesús, y si no puede ser tomado o decidido por nosotros mismos, sino solo recibido de Jesús como una revelación, ¿qué hacemos con él? ¿Para qué lo ha confiado Jesús en manos de la iglesia? ¿Por qué nos dio Jesús el evangelio? Los teólogos luteranos llamamos a este el oficio de las llaves. Más que a las llaves del carro, nos referimos a las llaves del reino que Jesús da a la iglesia, la asamblea de creyentes. En Juan 20, el poder del evangelio para mostrar a la gente su pecaminosidad por la ley y perdonar los pecados de quienes reconocen su necesidad de un Salvador. Jesús nos da el evangelio con un poderoso propósito en mente: proclamar el perdón de los pecados en todo el mundo. En Lucas 24, Jesús envió a su iglesia a todo el mundo con la autoridad de su nombre para enseñar, predicar y bautizar, con este mensaje central de perdón de los pecados. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? Jesús no nos envió para poner cargas sobre la gente, sino para tomar esas cargas que la gente lleva y transferírselas a Él. No estamos llamados a ignorar el pecado, ni a llamarlo menos de lo que es, sino a perdonar los pecados. No nos envió a juzgar, sino a perdonar. Los cristianos pueden ser gente de buenas noticias.
De hecho, los luteranos eran primeramente considerados como los evangélicos o la gente de buenas nuevas. ¿Qué podemos hacer con el evangelio que se nos ha confiado? Pues vayamos por todo el mundo a contárselo a la gente. Primero, las malas noticias. Todo lo que te das cuenta en secreto sobre tu vida es verdad. Sí, eres un pecador. Sí, eres un esclavo del pecado, un asesino, un adúltero, egoísta y malvado. Nunca serás lo suficientemente bueno. Nunca podrás esforzarte lo suficiente. Sí, mereces el castigo y la ira de Dios. Sí, estás cegado y perdido. Sí, la consecuencia de esto es la muerte y el infierno. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. El pecado es real. Pero tengo buenas noticias que me han sido dadas por la autoridad de Jesús para contarles. Dios reveló en su palabra que su ira contra nuestros pecados, el castigo que mereces, las cadenas que llevas, todo ese castigo cayó sobre su Hijo Jesús en lugar de sobre ti. Dios mismo sufrió en tu lugar. Tu deuda está pagada. Jesús pagó el precio por todos tus pecados. Jesús te libera de todo eso. Él ya hizo esto. No queda nada que tú tengas que hacer. Tu Salvador es real y resucitado de entre los muertos. En Jesús no solo eres suficientemente bueno, eres perfecto, santo y sin culpa. Aquí está la llave. Y mira, encaja en la cerradura de la puerta de tu prisión. Estás perdonado. Vivirás. El Espíritu Santo obrará en ti para que creas y te bautices y hasta tendrás vida eterna. Vete y sé libre. Ya no tienes que volver a esa vieja vida que te esclavizaba. No tienes que ser quien eras. Ahora estás en Cristo. Eso es lo que quiere que hagamos con el Evangelio que se nos ha confiado. Quiere que vayamos y perdonemos como hemos sido perdonados. Quiere que vayamos a liberar a la gente, no a esclavizarla a la ley. Pues, si tú usas mal las llaves de mi carro para ir a la playa y de fiesta, cuando te las confié para ir a la tienda y comprar leche, la próxima vez no te daré las llaves de mi carro. Es el trabajo de la iglesia usar este evangelio para el propósito que fue dado. Dios nos da el evangelio de la libertad para liberar a la gente. No es nuestro trabajo, sino su trabajo. Y si el Hijo los hace libres, son verdaderamente